Bueno, les decía buenos días a todos y también feliz día a los que son papás, este día tan especial también, en que recordamos el fallecimiento de un héroe nuestro de la patria, que es Manuel Belgrano, ¿no? Sí, efectivamente, muchos, o sea, es lógico que no me conozcan porque en realidad soy santafesino. Soy de Santa Fe, en realidad nací en el norte de Santa Fe, nací en Calchaquí, una ciudad que está muy en el norte, y luego a los 18 años me fui a estudiar a Santa Fe, abogacía, a Santa Fe Capital. Me convertí, bueno, en una iglesia muy pequeña, allí en el norte santafesino, había un testimonio evangélico, y luego fui miembro de la iglesia de calle La Rioja, 3029, una iglesia donde fue pastor muchos años don Walter Bevan. Tal vez a don Walter Bevan lo conozcan por sus famosos comentarios en meditaciones cristianas, en sus devocionales, o su comentario de los salmos. Allí yo estudié abogacía, fui abogado, y antes de recibirme tuve un gran llamado misionero, junto con mi novia en ese momento, Daniela Rodríguez, con la cual estoy casado. Bueno, estudiamos en algunos institutos, allí nos capacitamos, pero nosotros, claro, nunca estuvimos en FEMA porque al tener cada uno una profesión, mi esposo también estudió en la universidad y bueno, estuvimos siempre part-time en el tiempo, ¿no? Salimos encomendados por las iglesias de Santa Fe y la zona, allá en la década de los 90, desde el año 95 que comenzamos la obra misionera, a trabajar en equipos misioneros en Reconquista, en el norte de Santa Fe. Movimientos misioneros y movimientos evangelísticos muy grandes, que se dio hubo un avivamiento muy importante en la década de los 90 en la provincia de Santa Fe, y tal vez, claro, acá en Buenos Aires no se conoció. Estuvimos luego trabajando en la tarea misionera, luego en Montevera, una localidad que está al norte de Santa Fe. Allí estuvimos casi 13 años trabajando en la tarea misionera y pastoral de fundación de iglesias. Yo soy profesor de historia también, trabajé en el CEA Santa Fe, la que fundó el doctor Oscar Abdala, tal vez lo conozcan a él, el apellido. Y bueno, estuvimos en la tarea misionera y pastoral, pero siempre trabajando como abogado, después como docente. Después yo dejé la abogacía, me quedé con la docencia, y en el año 2009 vinimos a trabajar, a hacer una tarea espiritual, docente, en una escuela evangélica, doctor Federico Jorge Joto, que está aquí en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, en el norte. Así que desde el 2009 que estamos trabajando allí. Tengo dos hijos, Emiliano Caleb, que ya está en la universidad, está estudiando veterinaria, y bueno, y Betania Luz, que está ya en el último año de secundario. Yo solía visitar a las iglesias, pero fundamentalmente de Capital, que me invitaban a hablar, algunas del sur. En la zona este de San Martín nunca estuve por ahí. Sí, estuve, por ejemplo, en Merlo, en la iglesia de Calle Libertad, puede ser, en la zona de Merlo, o la ciudad de Libertad, por ahí se me confunden. Y después mucho en Capital. Entonces y bueno, comenzó un poco a ser más conocido desde que estoy acá en Zárate como docente del Comenio o del Müller, ¿no? Así que bueno, esa es un poco nuestra tarea. Estamos trabajando, haciendo una tarea docente, una capellanía, podríamos decir, en la escuela evangélica, una escuela que tiene más de 1.500 alumnos. Estamos haciendo una tarea pastoral, evangelística, con las familias, con los chicos de jardín infante hasta el secundario. Y después yo aparte tengo horas de clase también. La hora de educación cristiana es una hora como cualquier otra, donde se enseña educación cristiana. Es todo un desafío en estos tiempos, pero tratamos de encararla como una materia donde se evangeliza mucho, se abordan los temas de la adolescencia, de la niñez, pero tiene una calificación, una nota, para que tenga entidad la materia y se la respete. Es una escuela donde tiene un número muy importante de personas que no son creyentes, más del 80%, es decir, es una obra evangelística muy grande, muy difícil. Y me congrego, estoy trabajando en el Consejo Pastoral de
de la iglesia, en la iglesia de Villa Fox, que es una iglesia hija de la iglesia de San Martín 19, que fue la que fundó Jorge Houghton, o don Jorge Houghton, uno de los pioneros acá de la ciudad de Zárate, un australiano, odontólogo, que fue el que fundó la primera iglesia acá evangélica en Zárate. Así que eso, en resumidas cuentas, un poco. Y bueno, después trabajo en el Comeño, y ahí es donde me han conocido también. Bueno, gracias Daniel por el pantallazo de lo que es tu vida y el servicio al Señor. Vamos a tener una palabra de oración y luego Daniel va a tomar la palabra y así después lo liberamos, porque él también tiene compromisos familiares en este día como tenemos todos, ¿no? Día del Padre. Así que tengamos una oración y luego Daniel nos va a dar lo que el Señor puso en su corazón. Gracias a nuestro Dios por estos momentos de comunión que podemos gozar. Gracias a nuestro Dios por estos 66 años aquí en Calle La Crujía, por el testimonio, por los hermanos que en su momento han sentido en el corazón comenzar con esta obra. Gracias por ello, Señor, y vemos en tu palabra que ellos no están, pero sus obras siguen, dice tu palabra. Bendice a Daniel en estos momentos, en la exposición de tu palabra. Bendícelo a él, Señor, en su vida, a su familia, la obra allí en calle Zárate, en la ciudad de Zárate, Señor, de los que están trabajando y sirviéndote. Como así, Señor, prepara nuestros corazones en esta hora para poder recibir y atesorar tu palabra. En tu nombre dejamos todo esto, dándote las gracias. Amén. Bueno, ya para aquel que quiere ver o que quiere googlear, puede buscar la iglesia o la escuela de evangélica Don Jorge Houghton, que ya tiene 48 años, es una iglesia de mucha trayectoria, y la iglesia donde estoy es de calle Larrea 855, pero ha quedado chiquita, ya está cerrada la iglesia, estamos construyendo al lado, a unos metros, una iglesia más grande, gracias a Dios. La iglesia ha crecido mucho. Tuvo en su momento una división muy importante, un problema ya por el año 2002, pero bueno, gracias a Dios la iglesia se ha recuperado. El movimiento carismático atravesó la iglesia y produjo una lamentable división, como pasó en tantos lados, pero bueno, la iglesia se ha recuperado y ha crecido con muchas familias nuevas, así que estamos muy felices. Yo voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten, me pueden habilitar, quiero compartir un PowerPoint, así que no sé quién esté encargado de eso, me pueda posibilitar, me pueda habilitar la pantalla. Yo quisiera, pensando, por supuesto, cuando tenemos una conferencia, uno tiene que hablarle a toda la iglesia, pero estamos viviendo tiempos, sin lugar a dudas, muy, muy difíciles, tiempos muy especiales, en el cual, por supuesto, no quiero redundar, ¿no es cierto?, siempre en lo mismo, pero hay algo que me tiene enormemente preocupado, que es justamente veo un leve giro del pueblo evangélico, que hay una excesiva confianza justamente en la política, en la economía de este mundo, en ideologías, y un fuerte avance, por supuesto, de las ideologías totalmente antibíblicas. Ustedes saben que en nuestro país hay un fuerte avance, y justamente como docente, como persona que fui también formada en lo secular por esto, hay un fuerte avance del comunismo, o disfrazado de un socialismo, o un pseudo socialismo en nuestro país. Yo veo que el pueblo evangélico no hay, tal vez como diría otro hermano, somos un poco holgazanes, no queremos estudiar, y se están votando a partidos políticos, se vota con el bolsillo, lamentablemente, creyendo, ¿no es cierto? Entonces se están votando partidos políticos que están votando leyes, y esto pasa tanto con partidos de derecha, de izquierda, es decir, con ideologías que son totalmente antibíblicas, y hay un fuerte avance hacia o contra la Iglesia del Señor. Yo quiero invitarles, a ustedes ahora les voy a compartir esta pantalla, ahí a ver si lo vemos, y quisiera titular, a ver si puedo,
titular justamente este mensaje justamente de hoy, confiando en el soberano Dios, o volviendo a confiar, ¿no es cierto?, en el soberano Dios. Yo lo invito a buscar un texto que después vamos a analizar su contexto y vamos a sacar sus aplicaciones, que es Isaías capítulo 33, versículo 22. Es realmente una verdadera joya este texto. Dice así Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Él nos salvará, dice otra versión, él es nuestro dador de leyes, dice la Biblia del Oso, ¿no? De Casiodoro de Reina, ¿no? Él mismo nos salvará. Ahora, yo quisiera que rápidamente veamos un pantallazo, y algunas de estas cosas yo las escribía ya por el año 2018, 2019, fíjense que esto sigue siendo actual, y ver justamente que nuestra sociedad está en serias dificultades. Con esto de fondo, que todos conocemos de qué se trata, yo quiero hablar justamente de las 10D, porque empiezan con D, que son dificultades en las cuales vemos que existe justamente en nuestro país. En primer lugar, nos encontramos más que nunca con una sociedad que está desencantada, propia de estos tiempos posmodernos, de esta modernidad líquida, como dicen los filósofos de la posmodernidad, que nos están, en cierta manera, están arrastrando a la sociedad al alcantarillado de la vida, a la alcantarilla de la vida. La gente está desencantada con la política, con la economía, pero también, ¿saben qué, mis hermanos? Hay un desencanto con la religión. Miren, en el año 2019 hubo una investigación que hizo el INDEC, yo celebro, porque el INDEC no siempre investiga sobre esto, hizo una segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas, elaborada justamente por el CONICET. Y saben, estos fueron los resultados. De cada 6 de cada 10 argentinos que creen en Dios dicen que se relacionan, ¿no es cierto?, por su propia cuenta. Y lo cual esto, por supuesto, no es bueno, porque hay una forma en que yo me debo relacionar con Dios, no es como a mí me parece. Y fíjense que creció en el país de un 11% en el 2008 al 18%, un porcentaje que la gente dice que no tiene religión. Es decir, hay un crecimiento muy importante del ateísmo y del agnosticismo. Fíjense que el catolicismo, yo me convertí a los 14 años, mis padres eran del Opus Dei, mi papá eran de las Fuerzas Armadas, yo crecí con una fuerte tradición católica, yendo a misa todos los domingos, el cura, párroco, iba a mi casa a almorzar, fuertemente católicos, pero vemos que el catolicismo tiene un retroceso. Por un lado, alguien puede celebrarlo, pero por otro lado, esto ha hecho que las personas se alejen mucho más de Dios. Disminuyó, fíjense, un 13,6 puntos desde el 2018, ¿no? Mientras que eso sí, la religión evangélica hubo un avance, en el 2008 a la actualidad hubo un crecimiento, ¿no es cierto?, muy importante, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de un 15,3%. Es decir, creció en los últimos años un 6,3 puntos. Ahora, vemos también, fíjense que se registró una caída en la asistencia semanal al culto y un predominio en las prácticas religiosas, que se realiza más en la intimidad. Esto era antes de la pandemia, hermano. Bueno, miren, fíjense lo que estamos viviendo ahora, donde no podemos congregarnos. Y por otra parte, se descubrió que en el 2019 que la elección de un papa argentino no modificó significativamente la vida religiosa de la sociedad. Tenemos un papa que se ha volcado justamente a la política, ha dejado de lado las cosas importantes. Ahora, además de esto, vemos también que es una sociedad desorientada, no sabe dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, prueba con una cosa, prueba con otra, le dicen una cosa, le dicen con otra, realmente está desorientada, y cuanto más en estos tiempos, ¿no es cierto?, del coronavirus. Es una sociedad que está desanimada, como pueden ver allí, ha perdido el ánimo, las ganas, se encuentra desempleada, producto, esto fíjense que yo lo escribí en el 2019, cuanto más ahora,
con justamente esta pandemia. Se encuentra damnificada, lógicamente ha sufrido muchos daños, discriminada. Todos nosotros o nos sentimos discriminados en algún momento o también nos acusan de que discriminamos. Es una sociedad discapacitada, emocional y espiritualmente. Y lo digo con todo respeto, tengo un hijo con una discapacidad en las piernas, sé lo que es la discapacidad, lo vivo a diario, y le doy gracias a Dios por la discapacidad de mi hijo, porque lo que he aprendido a través de eso ha sido muy grande, pero los psicólogos dicen que hay una discapacidad emocional, pero la propia Biblia dice que hay una discapacidad justamente espiritual. Al mismo tiempo es una sociedad que se siente desalojada, se siente despojada de su libertad y, por qué no, también desesperada. Miren, hay un conocido tango, a mí me gusta mucho la cultura, y Enrique Santos Discépolo, este gran poeta argentino, olvidado, de principios del siglo XX, él ya escribía estos versos: aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrao vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Y dice más abajo, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo. Demuestra una sola vez que el traidor no vive impune. Dios, para no odiar el mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar, y entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos feliz, Señor. Fíjense que esta letra de esta poesía, después hecha tango, nos ilustra la indignación de una persona que nunca sabremos realmente cuánto era su fe, pero que creía imperfectamente en Dios, y que lamentablemente este es el sentir de esa sociedad, de ver que la maldad avanza. Y yo veo lamentablemente que esto también pasa en las iglesias. Hay un desánimo, hay un desencanto, hemos perdido la fuerza evangelística, hemos perdido la brújula en muchos casos, indignados por lo que nos rodea, y hemos dejado de mirar ese poder soberano de Dios. Yo los invito a mirar nuevamente este texto y a ver un poquito ese contexto. Ustedes saben que el libro de Isaías es un libro que se divide en dos grandes partes. Por un lado, del capítulo 1 al 39, es un capítulo donde tenemos fuertes denuncias, como vamos a ver, contra Israel, pero también contra otros pueblos. Y del 40 al 66 son capítulos que son mensajes de consolación y donde se habla mucho justamente desde el punto de vista escatológico. Este pasaje se encuentra dentro de la primera parte y específicamente entre el capítulo 28 y 35, en esas denuncias que hay contra Judá e Israel. Hay profecías sobre el Mesías, el reino mesiánico, Armagedón, pero en el capítulo 33 hay una denuncia específica contra Siria y su destrucción. Y es así, si ustedes leen, abran por favor su Biblia allí, en el versículo 1 dice Isaías: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, será contra ti. Justamente esa denuncia era contra Asiria, un imperio que había sometido a la muerte, a la destrucción, a la pobreza, a la ignorancia, a muchos pueblos, entre ellos Israel. En medio de ese contexto tenemos el verso 32, pero fíjense su contexto inmediato. Dice el versículo 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, les promete Isaías. Verán la tierra que está lejos, le dice Isaías a su pueblo. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas, se refiere a Siria. Mira a Sión,
Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros, fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Vemos palabras entonces de esperanza para Sión o Jerusalén. Después de tener aquí estas descripciones, vemos una frase muy emotiva. El verso 17 comienza diciendo, tus ojos verán al rey en su hermosura. Y lo remata con el verso 22. El enemigo asirio aquí ya es visto como cosa del pasado, como tenemos que ver estas cosas que nos están pasando, que van a ser pasado, esta pandemia y este desastre, cosas del pasado. Isaías recuerda esos momentos de horror, y el pueblo se preguntará, ¿dónde está el escriba? Se refiere al oficial asirio que cobraba los tributos. Judá ya no volvería a ver a sus odiados enemigos. Dice el verso 19, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender. El verso 20 que hemos leído nos enseña que Sión se convertirá en una morada segura, tranquila, y se compara a una tienda que nunca será desarmada. El verso 21 se describe al mismo Jehová como la fuente de bendición, de aguas poderosas, que no permitirá que los barcos de guerra enemigos se acerquen para atacar a Sión. El 23, en conexión con 21, describe a la misma Siria como un barco de guerra cuyas cuerdas se han aflojado, que ya no pueden soportar su mástil ni desplegar su vela. Entonces, el mismo Judá repartirá a la presa un cuantioso botín. Será tan fácil vencer al enemigo que los propios discapacitados podrán hacerlo. Ninguno será el enfermo cuando se trate de lanzarse sobre los despojos del enemigo. Qué texto tan maravilloso. Por eso, si usted quiere conocer más el contexto, yo lo animo a que pueda leer 2 Reyes, capítulo 18 y 19. Miren, el imperio asirio ya había conquistado el reino del norte con el rey Oseas, producto de su apostasía, y ahora estaba amenazando a el reino del sur. En ese momento estaba gobernando Ezequías en su 6º año, y él, en lugar de confiar en Dios, en lugar de buscarlo, confía justamente y hace alianzas con Egipto. Vamos a redondear la historia porque después vamos a volver. Lo cierto es que Senaquerib, el emperador de ese momento, el rey de Asiria, termina amenazando y rodea a Jerusalén. Lo que vemos que va a suceder es que le pide un tributo muy grande a Ezequías, y Ezequías vacía los tesoros del templo estamos hablando de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro para el rey asirio. Le saca las cosas del templo, le saca las cosas del Señor para dárselas a su enemigo, al diablo. Pero esto despierta la codicia de Senaquerib, que ahora dice, bueno, ahora lo quiero todo. Y ahí es cuando realmente Ezequías se da cuenta que se había olvidado de Dios, busca al Señor. Y hay algo interesante. ¿Se acuerdan cuando ven el pasaje que Senaquerib manda al Tartán, que era el general del ejército, al Rabsaris, que era un funcionario de la corte, y al Rabsaces, un comandante y vocero del rey, que le habla al pueblo de Jerusalén allí contra las murallas? Y hay un desafío, es decir, Asiria desafía a Jehová porque le dice, ¿quién podrá detenernos? Nuestros dioses no han sido detenidos por ningún dios de estos pueblos, mucho menos Jehová, y tampoco le crean a su Dios. Miren, hermanos, cuando desafiamos a Dios, cuando Dios se siente desafiado, Dios actúa. Y es allí cuando Ezequías se arrepiente, busca ayuda, llama a Isaías, y Dios le dice a Isaías, dile a Ezequías que yo lo voy a salvar, porque este pueblo vendrá como vino. Ustedes conocen la historia, que esa misma noche miles de asirios murieron en su campamento, y Senaquerib tuvo que volver por donde vino,
y a los pocos días murió allí en el templo de su Dios, asesinado por sus hijos. Por eso, en el versículo 2 del capítulo 33, leo otra versión, me gusta lo que dice Isaías. Pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Quiero apelar justamente a este poder soberano de Dios, para no estar ni desencantado, ni desanimado, ni sentirnos desesperados. Por eso, mirando nuevamente este interesante texto, quiero que veamos algunos aspectos de este poder. En primer lugar, lo invito a que confíe en que en el soberano Dios sea su poder legislativo. Lo invito a que confíe en que el soberano Dios sea su poder legislativo. Dice allí Isaías, Jehová es nuestro legislador. Miren, ya en la antigua Grecia, con la poli griega, surge la democracia, en aquel tiempo, y ya Aristóteles decía que la soberanía se divide en tres elementos. Está el que delibera, el que manda y el que juzga. En la modernidad, con Montesquieu, se hizo una elaboración de la división de poderes, y así surge la democracia justamente moderna, con este poder legislativo que es el que legisla. Ahora, la palabra de Dios me dice aquí de que Jehová quiere ser nuestra ley, nuestro legislador. La palabra allí que encontramos como legislador significa en su raíz tajar, grabar. Se usaba en el Antiguo Testamento para labrar sepulcros en la roca, para grabar algo en la piedra. Y la raíz de esta palabra, legislar, viene de un antiguo idioma, en los antiguos semíticos, que significaba ser veraz, ser justo. De modo tal, mis hermanos, que la ley, la legislación, del punto de vista de Dios, para él la ley es algo justo y tiene que estar asociada a la justicia, a la verdad. Siglos atrás, Dios le dio el Pentateuco a Moisés, esta obra de arte, este compilado maravilloso de jurídico, es un compilado jurídico extraordinario, leyes religiosas, morales, sociales, de derecho civil, comercial, contratos de derecho de familia, leyes litúrgicas. Veamos algún ejemplo de lo que es la justicia de Dios. Dice Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová. Yo te mando que hagas esto. Otro ejemplo del derecho penal lo vemos en Deuteronomio capítulo 25, verso 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudir en el tribunal para que los jueces lo juzgan, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le echará en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, así será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieran con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Sin embargo, los reyes y gobernantes en tiempo de Isaías habían pervertido la ley. Fíjense, Isaías denuncia allí en el capítulo 5, verso 20, la inversión de valores y normas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En segundo lugar, vemos la injusticia y autoritarismo, la extorsión, el robo y la impunidad. Parece que está hablando ahora, parece un diario actual. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Cuánto consuelo me daba a mí esto cuando yo estudiaba abogacía, cuando
Después, claro, por supuesto, me desencanté con la profesión, porque la justicia humana es imperfecta, pero qué ánimo nos da saber que tenemos un Dios justo y que en Él tenemos que confiar. Y tenemos que orar más, justamente, y confiar justamente en sus leyes. Por otra parte, en tercer lugar, vemos que dejaron de lado la ley del Señor. Allí pueden ver, no lo voy a leer porque el tiempo se está yendo, pero vemos que ellos consultaban a los espíritus, consultaban a los muertos, y justamente esto les traería más locura, les traería más miseria. Ahora, después de 500 años de modernidad, vemos que el hombre, en lugar de buscar a Dios, no ha aprendido nada, sino que confía en sistemas políticos, en la propia democracia, que es cierto que es el sistema menos malo, pero ha creído que a través de las repúblicas o las democracias el pueblo podía ser más feliz, podía vivir mejor. Legisló en todos estos años sobre asuntos de Estado, sociedad, economía, diseñó normas que pueden modificarse, pero Dios está ausente. Dios está ausente de estas leyes. Vinieron las dos guerras mundiales en el siglo XX y se dio cuenta, hasta llegó el filósofo de la posmodernidad a preguntar, a decir, Dios está muerto, como decía Nietzsche, Dios no está ausente. Ahora, si hay algo que caracteriza al hombre de este mundo, al que no cree, es esto. En primer lugar, para el ateo, su vida no tiene significado. Al no creer en Dios, no sabe de dónde viene, cree que viene de la casualidad, no sabe quién es, o cree que es un mamífero de dos patas, no sabe hacia dónde va. En segundo lugar, vemos que el hombre así no tiene esperanza, no tiene nada que esperar, solo la muerte, y con ello todo termina. Por eso que está desesperado. En tercer lugar, esto es importante, no tiene una ley moral. Se pregunta, ¿para qué? Pero solo la ley de Dios, la ley moral, le da significado y propósito al ser humano. Para el hombre de hoy no hay premios ni castigos. Dice, cuidémonos de ir a la cárcel, pero ¿moral para qué? Y es, mis queridos, esta falta de ley moral en las leyes de este mundo que hace que este mundo se vaya destruyendo. El creyente de hoy se ve atacado, y en especial en nuestro país, con leyes antibíblicas, abiertamente ofensivas a la santidad de Dios. Hay un verdadero lavado de cerebro, y eso ya está instalado en las leyes y en la educación, y la batalla está perdida. El pueblo evangélico no sabe quiénes nos gobiernan, no tiene idea de que esta batalla está perdida. Por eso tenemos que orar más que nunca, y la iglesia tiene que defender estos valores. Pero nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios, no estamos desencantados, ni desorientados, ni mucho menos tenemos que estar desanimados. Jamás podrán doblegar nuestras conciencias, porque Dios es nuestro legislador. Puede que instituciones públicas, privadas, universidades, las escuelas, el jardín infante, aún la gente en la calle con pancartas, nos gritan e impongan por leyes del Congreso el asesinato de inocentes, la inmoralidad, el ateísmo a ultranza, el libertinaje en nombre de una humanidad mejor. Fracasarán, porque su propia maldad los llevará a una locura y desesperación. Es la propia dinámica del mal. Y esta es justamente la ley moral de Dios, que nos dice que todos se desviaron, que no hay ni siquiera uno, y cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, más que nunca, el hogar cristiano es el lugar donde el creyente debe hacer valer la ley de Dios. Y usted, mi querido papá, o mi querida mamá, es un verdadero líder en el hogar y es el principal responsable de la enseñanza de la palabra. La iglesia hace lo que puede, aférrese, por supuesto, a su congregación, pero aquí la clave está en el hogar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es sencillo, es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, puro y alumbra los ojos. Hoy el coronavirus nos impide congregarnos, pero el Dios de la historia nos está enseñando que la espiritualidad no se practica dentro de un edificio de ladrillo, sino en el corazón de cada creyente. Y es allí donde debemos en casa estudiarla, amarla, conocerla, memorizarla y enseñarla a nuestros hijos. El evangelista Mateo decía
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras justamente no pasarán. Solo la ley moral de Dios puede sostener al creyente y no hacerle perder el rumbo. Mis queridos, este mundo desorientado necesita la ley moral de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero, en segundo lugar, tengo que avanzar, vamos a avanzar un poquito más rápido. Confíe en que el soberano Dios sea su poder ejecutivo. Jehová es nuestro rey. Este vocablo que aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, Melech, rey, ¿no es cierto? Antiguamente en el rey se reunían todas sus facultades, él legislaba, juzgaba y ejecutaba. Pero quiero que pensemos en que Dios sea nuestro poder ejecutivo. Quiero que sea nuestro gobernador. ¿Es aquel que gobierna nuestras vidas? ¿Es aquel? No tenemos tiempo para desarrollar todo el contexto histórico de Isaías, que él escribió durante un gran número justamente de reyes, pero saben que lo grave es que muchos de estos reyes se habían alejado y habían dejado que Dios sea quien dirija sus vidas. Isaías denuncia a su pueblo allí en Isaías capítulo 1, verso 23, tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman en el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Muchos gobernantes creían que podían esconderse de Dios. Y dice Isaías 29:15, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ciertamente se habían olvidado de esos mandamientos que Dios le había dado. Allí dice Jeremías, malo es el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón y se aparta justamente de Jehová. Se habían olvidado. Isaías capítulo 46, verso 9 dice, acordado de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay otro semejante a mí, dice justamente este texto, que nos habla de un Dios que ejecuta, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era, hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Vemos en Isaías 46 que Dios ejecuta y Él es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quién quiere y nadie le dice, como dice la palabra, ¿qué haces? En el Nuevo Testamento vemos también que Timoteo llama justamente al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos, dejemos que Dios sea quien dirija nuestras vidas. Consultémosle a Él cada decisión, en cada circunstancia, a través de la oración. Si estamos ahora que menos tiempo afuera porque tenemos que estar en casa, bueno, ahora se ha abierto un poco, ¿no? Pero estemos y oremos más, oremos en familia y dejemos que Él ejecute y guíe nuestras vidas. Pero también en tercer lugar, confíe en que el soberano Dios sea su poder judicial, porque Jehová es nuestro juez. La palabra allí, juez, zafat, que significaba juzgar, liberar, gobernar, tenía básicamente varios significados. El hecho de juzgar significaba el de ser intermediario, el de liberar a las personas de la injusticia y de la opresión, el de gobernar, el de también hacer cumplir una sentencia. Nuevamente, Isaías tiene que recordarle a los israelitas que se habían alejado del ideal bíblico. Volvamos a ese maravilloso compendio como es el Deuteronomio, simplemente para ver. Fíjense que les pide que pongan jueces oficiales y le pide en el verso 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y esto ha pervertido esta sociedad,
ha pervertido este mundo, y esta perversión ha llegado también a la iglesia, a evangélicos que se mezclan con políticos corruptos, que hacen alianzas, que desde el púlpito enseñan a quién hay que votar. No saben lo que están haciendo, están alejándose, en lugar de confiar en la justicia de Dios, están confiando en la justicia de los hombres. Dice justamente Isaías 1:16, lavaos y limpiaos de esa iniquidad. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y ese es el proceder que la iglesia debe tener. Debe ser una iglesia que contiene, una iglesia que cuide, una iglesia que ame. Y dice el verso, capítulo 5, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Esto es palabra de Dios, y es el mismo Dios que hoy nos gobierna, el mismo Dios justamente del Antiguo Testamento. Miren, le dice justamente a Israel, habrá un rey que reinará con rectitud y que gobernará con justicia. En el milenio, mis hermanos, nosotros podremos ver lo que Dios quería para este mundo, y veremos la plena justicia de Dios. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, vemos que la injusticia nos rodea. Y ya Eclesiastés, ese gran tratado filosófico, decía, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí la lágrima de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de los opresores, y para ellos no había consolador. Es la iglesia, mis hermanos, la que tiene que ahora consolar y justamente contener a las personas que sufren injusticia. Pero debo terminar con este último punto. Confíen que el soberano Señor sea su poder salvará. Y termina diciendo el texto, Él mismo nos salvará. ¿Saben? El significado de esta palabra salvar es una palabra cuya raíz significa estar seguro, socorrer, liberar. Y el sentido primario que tiene justamente esto no se refiere a la salvación del alma, sino a que Dios nos va a salvar justamente de las circunstancias, nos va a librar de aquellas cosas que nos oprimen. Es la misma idea cuando allí en el Salmo 3, verso 7, decía el salmista, levántate Jehová, sálvame. Esa es la idea de un Dios que se levanta y que nos salva y que nos cuida. Mis hermanos, yo no sé la situación en que estás viviendo, tal vez estás oprimido, tal vez fuiste uno de los tantos comerciantes que tuvo que cerrar las puertas, o una de las tantas personas que quedó en la calle, que quedó sin trabajo, que sufrió tal vez la negligencia de otras personas, o políticas o decisiones que te perjudicaron. Pero quiero decirte que tenemos un Dios que nos salva, Él nos salvará. Él tiene las leyes para nuestra, y debemos vivir conforme a nuestras leyes, aunque las leyes de este mundo sean injustas. Confiemos en esas leyes, que esa ley moral gobierne mi vida, y gobierne mi iglesia, y gobierne mi familia. Esa ley moral que tenemos que recuperar. Robar está mal, mentir está mal, hay que llamar las cosas por su nombre, tenemos que estudiar Romanos. Hay cosas que nuestros adolescentes creen que están bien, que son normales. Se ha normalizado el pecado. Con amor, con cuidado, con tacto, por supuesto, hacer como decía el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ser tanto sencillos como paloma y prudentes como serpientes, pero tenemos que decir la verdad, decir las cosas y llamar las cosas como son, pero para eso tenemos que ser dirigidos por nuestro Dios, confiando en que Él juzgará y traerá justicia a su tiempo, Él mismo nos salvará y nos librará de toda situación. Si aquí hay alguien que aún todavía no se ha entregado al Señor, que ha confiado en este mundo, en su justicia, en sus leyes, lógicamente no tiene más que sentirse desencantado, defraudado. Pero quiero decirle, mis queridos amigos y hermanos, que justamente hay un Dios grande y poderoso, que envió a su Hijo Jesucristo para que justamente por medio de su muerte redima al hombre de la esclavitud del pecado
en que estaba sometiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo, hoy es el tiempo en que puedas volcar tu confianza y tu fe en ese Dios de los cielos que te ama, pero que te ha hecho libre y que espera pacientemente de que te arrepientas de tus pecados. Este mundo no tiene futuro, este mundo va hacia su propia locura y destrucción. Esto que estamos viviendo es un gran ensayo donde están formateando nuestras mentes, formateando la mente de la sociedad para la aparición del anticristo y esa gran tribulación, esa hora de prueba que vendrá sobre la tierra. Qué gozo es saber de que nosotros seremos arrebatados un día y estaremos con el Señor. Pero hay de aquellos que queden, porque realmente la locura y la desesperación será mayor. Esto debe motivarnos para que con fe y confianza en el Señor prediquemos más que nunca la palabra de Dios. Que Él sea entonces mi legislador, su ley gobierne mi vida, que Él sea mi rey, que Él sea el que dirija cada día en cada decisión mis destinos, que Él sea mi juez y que esa esperanza me dé confianza porque Él un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y que Él sea aquel que me libre de la angustia y de la opresión cada día. Esta ha sido y es una realidad en mi vida. Mientras tanto, sigamos adelante y confiemos en Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana tan fría, pero tan preciosa, porque nuestros corazones arden cuando leemos tu palabra, cuando realmente entendemos lo que tú eres, cuando realmente nos damos cuenta de que eres un Dios grande y que este libro maravilloso que es la palabra de Dios debe ser abierto y estar abierto en nuestro hogar cada día nos da esta esperanza y nos muestra quién eres. Cuánto consuelo, cuánta esperanza, cuánta fe despierta en nosotros. Señor, te pido que levantes a este pueblo, a esta iglesia aquí en Trujillo. Gracias por este año más de vida, este año más que le has dado, Señor, de ministerio, para que pueda seguir avanzando y creciendo y que nunca, Señor, pierda su visión, la visión que tú le das, nunca pierda sus objetivos y pueda seguir creciendo, Señor, para que las personas que han sido ordenadas de muerte a vida puedan por medio del Evangelio conocerte y puedan ser salvas. Bendito Dios, gracias por tus palabras, bendice nuestras familias y hoy en día, que es el Día del Padre, Señor, tú levantes padres cristianos, fieles y creyentes, cabezas del hogar, que con la Biblia en la mano, con tu palabra en su corazón, puedan gobernar nuestras familias y nuestras iglesias. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios, y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Rey, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias damos al Señor en primer lugar por su palabra. Gracias a Daniel por la sencillez, la profundidad. Y cuando estaba finalizando el mensaje pensaba que decía, mirar al Señor. Y pensaba en el salmista. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y decía Daniel en un momento del mensaje que muchos han votado con el bolsillo. Y dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Gracias, Daniel, por tu palabra. Seguiremos orando por tu ministerio. Gracias por haber aceptado el compromiso en este tiempo que estaba lleno de compromiso. Gracias por ello. Y te liberamos. Ese fue el acuerdo que hicimos con tu señora. Así que bueno, ya quedás liberado. Bueno. Gracias por compartir. Y no va a ser la última, ¿eh? No va a ser la última. Ya van a haber muchas oportunidades más para que nos compartas la palabra. Nosotros Bueno, continuamos. Te escuchamos. No, el agradecido soy yo. Quiero saludar a todos. Gracias un poco por la paciencia. Y bueno, gracias por confiar. Ahí la veo a Raquel, le mando un saludo grande y también a todos ustedes, que tengan realmente, a pesar del frío, de todo esto que estamos viviendo, como bien decías, miremos al Señor,
y disfrutemos este día en familia. Dios les bendiga y bueno, muchas gracias. Saludos también de mi esposa para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones para los hermanos allí en Zárate. Gracias, Bueno, serán dados. Gracias. continuamos, hermanos, con nuestro programa y ahora sí, el Daniel Casero. El Daniel Casero, de acá de La Crujía, nos va a comentar acerca de la obra, los comienzos aquí en calle La Crujía. Después, pero no, vamos con la reseña de la obra. Gracias, Juan. Me suena a una frase ya utilizada por nuestro hermano Jorge cuando habla del pan casero. Bueno, hermano, gracias al Señor por lo que hemos escuchado hace unos instantes. Qué bendición, qué hermanos tan preparados y con la claridad meridiana que da la palabra de Dios aplicada a nuestros días con tanto acierto. Me toca a mí entonces en esta mañana hacer una pequeña reseña de la obra en calle La Crujía, y yo elegí un versículo de Hechos 2:46 que dice de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Siempre me han impactado estas dos palabras, alegría y sencillez de corazón, o tres palabras. Y esto es lo que caracterizó siempre a los hermanos de la iglesia primigenia, como hemos leído en este versículo de Hechos 2:46, pero también ha caracterizado a los hermanos que, saliendo de la iglesia madre en calle Emilio F. Morelo 152, hermanos con los cuales tenemos plena comunión hoy en día, salieron, decía entonces, por allá por el año 1940, hermanos. Por la década del 40 ya estaba la inquietud, seguramente, y mucho antes también, ante el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sentían el fervor de llevar el Evangelio a toda criatura, y así se extendieron por medio de las reuniones caseras. Entonces encontramos un grupo de hermanos que venían de calle Emilio F. Morelo para estos lugares de calle La Crujía. Y allá por la década de 1940 encontramos hermanos que se reunían en la casa de una hermana llamada Asunta Mazzone. Por allí, por calle Tucumán, nuestra conocida calle Tucumán, al 800. Después de un tiempo de congregarse allí, este grupo pasa a reunirse a la vuelta del local de calle La Crujía, por allí por donde me imagino que vive nuestra hermana Leonarda y Diego. Frente al Club Centenario había una casa dispuesta para abrirse y predicar el Evangelio. Yo recuerdo que al lado de la casa que estamos mencionando vivía una querida hermana que conocimos en nuestra juventud, doña Concepción de López. Justamente al lado de la casa de doña Concepción de López se predicaba el Evangelio hasta la década de 1951. Esta hermana, doña Concepción de López, que simpatizaba, pero que era también creyente de calle La Crujía, nos preguntaba siempre a los más jóvenes, y esto es un llamado de atención a los hermanitos más jóvenes. ¿Qué nos preguntaba doña Concepción? Si esta noche viene el Señor a buscar a su iglesia, o te lleva esta noche, ¿a dónde vas a ir? Esa era la pregunta de doña Concepción de López. Y nosotros, hermanos, estábamos realmente en ese entusiasmo de los años juveniles, y claro, nos hacía pensar también mucho en nuestra seguridad de la salvación. Qué lindas vidas de estos hermanos, qué hermosas vidas que el Señor nos regaló, como la
de nuestra querida hermana doña Concepción de López. Bueno, lo cierto es que después de un tiempo de reunirse allí enfrente del Club Centenario, sobre la calle Caseros, los hermanos le compran a un hermano que venía y estaba en el grupo, a don José Gugliotella, le compran el terreno de calle La Crujía 1160, el número viejo. Los hermanos eran tan entusiastas, y yo pensaba que el entusiasmo de los hermanos lleva muchas veces a un entusiasmo carnal. Pero hermanos, notemos que aquí había un entusiasmo mucho más que el entusiasmo que a veces nos produce el inaugurar una casa o inaugurar un negocio o una empresa. Aquí había una empresa que, dirigida por el Señor a través del Espíritu Santo, calaba profundo en el corazón de los creyentes y hacía que ellos se proyectaran hacia el futuro. Y compraron entonces aquel terreno en calle La Crujía 40, hoy 4056, en aquel entonces 1160, a don José Gugliotella, un hermano que después se congregó en calle La Crujía. Miren, era tal el entusiasmo por juntar algunos dineritos y empezar con la construcción, que tenemos noticias de que estos hermanos sembraron papas para recaudar fondos y poder hacer los primeros gastos. ¿Qué corazones están dispuestos, hermanos? Había hermanos que trabajaban en sus quintas, pero también venían a hacer la quinta para la obra del Señor. ¿Qué les parece? Llenos de entusiasmo santo por predicar el Evangelio. Entonces, los vemos trabajando en aquella quinta, cosechando papas, hermanos. También había iniciativas de hacer reuniones de recaudación, pero había obstáculos muy grandes en el sentido de que faltaban los materiales. Ustedes saben que era una época de posguerra y seguramente los materiales serían destinados tal vez a los países que querían comprarnos cemento y el hierro y tal vez tantas cosas que harían falta para la construcción. Entonces, los hermanos que querían construir en calle La Crujía se veían impedidos por estas situaciones. Yo recuerdo a mi suegro que nos decía de aquel entonces que faltaba el combustible. Él era camionero y tenía una empresa de camiones. Le faltaba el combustible, le faltaban las gomas y tenían que andar haciendo injertos en los motores de aquel entonces para utilizarlos a querosén, que era el combustible que se conseguía para los hogares, y calentar y hacer la comida, porque se usaban cocinas a querosén. Bueno, así vivían nuestros hermanos, pero nada impedía el entusiasmo de predicar y seguir adelante. Hermanos, en el año 1951 se inaugura el templo de calle La Crujía, que era un hermoso chalet, que todavía quedan los restos hacia el fondo de la iglesia, un hermoso chalet que era digno del Evangelio, y en el año 1926, de junio del año 1955, se reúnen por primera vez como iglesia. Así que estuvieron trabajando del año 1951 al 1955, 4 años, haciendo reuniones para luego independizarse de la iglesia de San Andrés. Hermanos, la iglesia entonces había sido inaugurada con un grupo de 36 hermanos que en comunión, que con sus familias venían y hacían las reuniones con tanto entusiasmo. Luego de esto se inaugura en el año 1982 y salen a la obra del Señor los hermanos de Villa Bonich, que en plena comunión salen y se establecen como iglesia los hermanos de Villa Bonich. También debemos mencionar que en el año 1979, antes de
del desprendimiento de los hermanos en plena comunión de Villa Bonix, se inauguró el templo que hoy tenemos allí en calle La Crujía. Hermanos queridos, una de las cosas que caracterizaron a estos hermanos, decimos, es el entusiasmo. Y es un llamado de atención para nosotros también, hermanos, para que guiados por el Santo Espíritu de Dios podamos nosotros también, como escuchábamos hace unos instantes, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este mundo va a pasar, hermanos, con sus engaños, sus miserias, pero la iglesia del Señor prevalece para siempre. Este legado histórico, del cual nosotros podemos decir algunos detalles nomás en pocos minutos para no extendernos, es un legado que llega a nuestros corazones, hermanos. ¿Para qué? Para que confiando en el poder de Dios podamos seguir adelante predicando el Evangelio a toda criatura, como es el mandato de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigamos adelante, hermanos. El desafío está implícito. La obra del Señor necesita de valientes y de gente, de hermanos que confían en el poder de Dios, como escuchábamos hace unos instantes. A pesar de las dificultades, hermanos, pero siempre mirando a nuestro amado Salvador, que viene desde las nubes a buscar a su iglesia. Y qué llamado de atención poderoso para aquellos que todavía no creen en el Señor, hermanos. ¿No es cierto? Tal vez aquí, en medio nuestro, hay algún alma que todavía no se ha decidido por recibir a Cristo en su corazón. Que lo haga hoy mismo, porque ese es el llamado del amado Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Prosigamos adelante predicando el Evangelio y enseñando su palabra, como lo estamos haciendo hasta ahora, a pesar de las dificultades. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad que me han brindado de decir algo acerca de aquellos queridos hermanos que comenzaron con la obra del Señor en calle La Crujía. Gracias, Daniel, por la reseña. Uno dice, Daniel me decía, pero si todos la conocen. Pero bueno, dijo muchas cosas que yo desconocía, algunas de ellas. Pero bueno, ahora venía un momento musical. Lo vamos a pasar por alto. Y como en todo cumpleaños, vamos a ver los saludos de cumpleaños. Esta es la sorpresa que tenía preparada. Los saludos de cumpleaños de algunos hermanos que han pasado por calle La Crujía, y de una hermana que, si bien no estuvo congregada en La Crujía, pero cumplió un ministerio en La Crujía, que para muchos, para el que les habla también, pasaba desapercibido. Algunos se dan cuenta, otros no, pero ya se van a dar cuenta. Así que lo decía Martín, que pase el video de los saludos, y después ya la reunión queda finalizada, y Jorge va a cerrar nuestra reunión aniversario. Así que lo voy a invitar a Martín, que pase el video, miremos los saludos de algunos hermanos, y bueno, y después, bueno, nuevamente feliz cumpleaños para todos los hermanos. Bueno, hoy festejamos 66 años. Para el Señor no serán muchos, para nosotros sí, pero gracias a Él que podemos seguir adelante, y gracias a los hermanos que tuvieron esa visión de inaugurar esta iglesia, puestos los ojos en Jesús. Pero yo les traje un texto que está en el Salmo 118, 24, que es justamente para un cumpleaños, y dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué bendición tan grande poder alegrarnos y gozarnos en el Señor a pesar de tantas dificultades. Pero también les quería compartir un himno que es el 470, la primera estrofa y el coro. Tan grande, oh Padre,
Señor ya viene, como dice en 1 Corintios 16, 22. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar en este día tan especial con todos ustedes, donde están recordando un aniversario más de la iglesia local. Cuando Juan me llamó hace pocos días para invitarme a tener esta participación, se empezaron a atropellar en mi mente todos los recuerdos de tantos años pasados. Hemos crecido en la iglesia en calle La Crujía y aún quedan en mi mente hombres que han marcado mi vida, hombres y mujeres que han marcado mi vida para siempre y que nunca podré olvidarlos. ¿Quién puede olvidar a don José? ¿Quién puede olvidar a Abel, a David, Foyt, a tantos que hoy la gente nueva tal vez no los conoce solo por referencia, pero que para nosotros, los de nuestra edad, nos han marcado la vida para siempre? Como decíamos, los recuerdos se atropellan y habría mucho para recordar, muchas cosas lindas que nos han pasado en el tiempo que hemos transitado y estado allí en calle La Crujía, en la cual nos hemos hecho grandes y nos hemos hecho hijos de Dios. El Señor me dio la posibilidad de estar entre ustedes mucho tiempo y conocer al Señor allí en la clase de don David Foyt, ya con el Señor. Hermanos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes, como decíamos, en este día tan especial, donde se recuerda tantas cosas que han pasado en tanto tiempo transcurrido. Dios les bendiga, les ayude y les prospere en todas las cosas del Señor, y alcanzando a un barrio que ya los conoce desde hace tanto tiempo y que sabe que allí se habla de la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde la palabra llega a los corazones con mucha más facilidad, porque la gente está sensible. Quiera Dios les ayude a poder aprovechar estos tiempos y poder alcanzar a otros, como es la misión principal de la iglesia local. El Señor les bendiga en este día a todos, y sería lindo poder abrazarnos y saludarlos personalmente, pero la época, el Señor nos ha dado esta posibilidad de estar juntos, aunque sea a la distancia, compartiendo estos lindos momentos. Les quería dejar una porción en esta mañana para que juntos podamos compartir lo que Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Capítulo 3, verso 12, para no hacerlo tan largo, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra vos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que Dios les bendiga en este día tan especial, y ya habrá tiempo de encontrarnos personalmente en otro momento. Que Dios les bendiga y gracias por la invitación. Buenos días, hermanos. Queremos desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, mandarles nuestros saludos en este nuevo aniversario que cumplen, 66 años de la obra allí en La Crujía. Dios bendiga la obra, Dios bendiga a cada familia representada, la tarea que se está realizando en aquel lugar. Tiempos difíciles que nos tocan vivir, pero que queremos que el Señor realmente siga bendiciendo. Nosotros aquí desde Mercedes también, cumpliendo con la tarea, con el trabajo que tenemos que realizar, rogamos al Señor nos siga también acompañando a cada uno de nosotros. Pero
Hoy les toca a ustedes tener este privilegio de estar cumpliendo un aniversario. Hermanos, muchas, muchas bendiciones. El Señor les bendiga y buen aniversario. Hola hermanos, la verdad ustedes todos me conocen, saben que soy de poco hablar, pero soy un hombre muy agradecido a la iglesia de La Crujía y a todos mis hermanos y hermanas. Feliz aniversario y que sea por muchísimos, muchísimos años más. Un beso grande, los quiero mucho y los extrañamos mucho también. Bueno, hermanos, después de las palabras de Sergio, poquito me resta para decir que les deseamos un muy feliz cumpleaños de esta obra tan linda en calle La Crujía, donde somos parte de ella, hemos sido parte y somos parte de ella, nos sentimos así en el corazón. Los queremos muchísimo. El Señor siga bendiciendo el trabajo que hacen, hermanos, tanto a los pastores, a los ancianos, a los jóvenes, que puedan seguir llevando la palabra del Señor, así como lo hicieron con nosotros, donde nos acogieron, nos dieron amor, cariño, así como el Señor Jesús lo ha dado, y también nos han dado la palabra del Señor, nos han hecho conocerlo. Así que sea por muchísimos años más, que el Señor los bendiga, les dé salud, y les dejamos este texto que está en Mateo 5:14, y que el Señor los bendiga mucho. Los queremos de todo corazón. Un beso muy grande para todos, para todos. Chaucito. Chao. Hola hermanos de La Crujía, aquí estamos Silvana y yo desde el lejano Obispo Trejo, árido, frío, hoy un día de invierno, y queríamos estar presentes en esta hora junto a ustedes en el cumpleaños de la iglesia en calle La Crujía. La idea era estar con ustedes y acompañarlos en este festejo tan importante para la vida de la obra en ese lugar. Quería dejar con ustedes un versículo. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que nos pasa a nosotros, a Silvana y a mí. Estamos siempre pensando en ustedes, y gracias a la virtualidad hoy estar presentes, pero todos los días pensando en ustedes, leyendo los mensajitos, estando conectados. Aquí a mi lado está Silvana y también ella quiere decir unas palabritas. Sí, por supuesto. Estamos muy contentos de festejar con ustedes los 66 años del testimonio allí en La Crujía. Bueno, nosotros acá, como ya dijo Guillermo, está muy frío en el día de hoy, pero estamos muy contentos y acalorados por hacer este saludo para ustedes, porque siempre están en nuestro corazón. Para terminar, otro versículo que está en Primera Crónicas 28, cuando dice a Salomón su hijo. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y es esto lo que nosotros también les decimos, hermanos queridos: sigan en el trabajo constante. El precio, el premio, la recompensa está en los cielos. Dios les bendiga y puedan seguir trabajando, y especialmente a los muchachos más jóvenes, a las generaciones que vienen atrás. Sigan haciéndolo con el cariño que lo hacen y con la fuerza. Todo es para el Señor nuestro Dios. Felicitaciones. Queridos hermanos, Amigos y familia, queremos desearles un muy feliz cumple. felicitarlos por estos 66 años
Y también les queremos regalar un versículo que está en Salmos 127:1 y se los va a leer Olivia. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Los extrañamos mucho, le mandamos un gran abrazo. Que la pasen lindo. Y que festeje lindo. Adiós. Muchachos, los desearos en este día, que estaba invitado para que me mandara un saludo. Y mi saludo es, estoy muy contento porque ustedes han progresado bastante. Hay muchos muchachos que están trabajando, hay muchos que están trabajando ahí, gracias a Dios están trabajando y van a festejar un 66 aniversario de nuestra querida congregación. Unidos, todos, pues se puede hacer mucho. Acuérdense del papel de nuestro primer anciano que teníamos. Decir que falleció el Señor se lo dejó antes. Acuérdense que la única que queda es Beatriz. Que su hija les diga lo que pensaba y hacía su padre. Muchachos, muchas gracias por que puedo decirles esto. Hagan todo lo que tengan que hacer, pero unidos hacemos la fuerza. Que Dios nos bendiga mucho en estos 66 aniversario. Gracias por escucharme. Que Dios nos bendiga mucho. Bien, hermanos, después de semejante actividad, ¿qué nos queda por decir? Juan leía el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué mejor que esto? Estar hoy dispuestos a levantar los ojos. ¿Difícil? Sí. Hermanos que han pasado, que estuvieron, que activaron la obra, hoy por hoy saludan. Y miramos a aquellos que nosotros decíamos, los viejitos, y ya se van. Y estamos quedando nosotros, hermanos. Y la obra tiene que seguir. Y después de 66 años, damos gracias a Dios por todo esto que Él nos regala. Los saludos, los hermanos, y a cada uno de ustedes le decimos que el Señor nos bendiga. Alcemos nuestros ojos a los montes. Allí está nuestro socorro. No quiero agregar más, son más de las 12:30. Deseamos que el Señor nos bendiga, que podamos estar en las distintas actividades y que realmente el boletín de oración sea un medio por el cual podamos estar contactados, orando los unos por los otros. No olvidemos a los mayores, bien lo decía Jorge Bacchini, pero no olvidemos de que la obra es del Señor y allí es donde estamos puestos y debemos seguir trabajando. La próxima actividad, porque ahora ya quedamos libres, es el próximo viernes a las 20 horas
reunión de oración y estudio de la palabra. Vamos a concluir este tiempo tan hermoso con una palabra de oración. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has regalado hasta aquí. Gracias porque aunque hemos entrado en la labor de otros hermanos, tú nos permites seguir llevando adelante la obra tuya. Queremos, Señor, hacerlo con sabiduría y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo de modo tal que traigamos honra al nombre tuyo. Señor, gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que estamos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y danos entendimiento, capacidad y, Señor, temor tuyo para mirar a los montes de donde viene nuestro socorro. Señor, despídenos ahora en paz y con tu más rica bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Disculpen la emoción. Pero el Señor viene pronto y no quisiéramos que alguno de los que estamos mirando ahora aquí se quede sobre la tierra esperando no sé qué más que los juicios que han de venir. Si todavía no aceptaste a Cristo, hacelo hoy. Amén. Que el Señor le bendiga. Chao, hermano. Chao. ¡Feliz cumpleaños! Feliz día para todos. Bendiciones. Feliz día del Padre para todos. Viva la patria. Felicitaciones para todos. Feliz día del Padre. Sí, feliz día del Padre para todos. Feliz día. Gracias. Feliz día. Me gusta tu gorro, Félix. Chao. 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 Félix. Bendiciones para todos, hermanos. Chao. Chao a la distancia. Muchas gracias por los saludos. Gracias. Chao. Muy emocionante. Feliz día, Padre. Muy emocionante. Felicidades. ¡Feliz día a todos! Gracias. Gracias. La pasen lindo. Sí, muy emocionante todo. Andamos con los mocos. Sí, es verdad. Esta era la sorpresa que les dije a los hermanos de la Argentina. ¡Qué lindo! Realmente Sí, estuvo emocionante, Juan. Gracias al Señor. Hemos pasado Sí, un la muy verdad lindo que- tiempo. Sí, muy lindo todo, todo. Y nosotros a la distancia siempre estamos también. Y lloramos. Sí, más vale. Chao. Un abrazo para todos a la distancia. Gracias, igualmente.